Pues bien, jóvenes, continuando con el temario que habíamos iniciado hace poco, mencionamos la microbiología y los diferentes ámbitos en donde se desarrolla, o por decirlo de otra manera, los diferentes campos en donde la microbiología tiene algún tipo de intervención. Entonces, siendo así, empezamos con una reflexión básicamente para que lo tengan un poco presente en su día a día. Tenemos en resumen un listado de las áreas o los medios en donde más se desarrolla la microbiología. Y esto, como dice ahí, lo he sacado del autor Rivera del año 2015. Y lo que vamos a hacer es un resumen básicamente de las áreas que mencionaba donde se desarrolla la microbiología. Tenemos entonces la microbiología médica, que como creo tenemos un poco claro, se dedica básicamente al estudio de la diversidad de patógenos que pueden producir algún tipo de enfermedad. Y este estudio se lo realiza algo similar a lo que habíamos hablado de los postulados de Koch, haciendo el aislamiento de dicho microorganismo. Luego se hace la identificación de estos agentes infecciosos, porque obviamente la enfermedad en este caso es una infección del microorganismo, y asimismo la respuesta inmune de los pacientes. ¿Qué quiere decir la respuesta inmune? Que puede ser un paciente que ha tenido la enfermedad y ha desarrollado los anticuerpos necesarios para combatirla. Es así también como se hace el desarrollo de las vacunas. Podemos sacar básicamente plasma de alguien que ya tuvo la enfermedad y la superó, y basado en ese plasma es que se pueden desarrollar algunas de las vacunas. Son procesos diferentes, son diferentes tipos de vacunas, pero a grosso modo es básicamente el estudio que realizan los médicos o los microbiólogos en el área médica. En el caso de la microbiología médica, como para dar un ejemplo nada más, podríamos hablar, por ejemplo, de el Ascaris lumbricoides, que es básicamente un parásito que solemos tener los seres humanos. O incluso podríamos hablar de el Candida albicans, por ejemplo, solo para mencionar algunos. En el caso de la microbiología de los alimentos, básicamente son personas que se dedican a ver los procesos o a investigar los procesos de los microorganismos que influyen en las características de los productos de consumo humano o animal. Esto quiere decir que va a englobar la ecología microbiana y la microbiología de la producción. Es decir, todo ese ambiente, porque obviamente todo esto va relacionado con la microbiología o con los microorganismos que se desarrollan en los alimentos. Puede ser microorganismos buenos como microorganismos malos, por decirlo de otra manera. Podemos encontrar, por ejemplo, la salmonela o el Clostridium como microorganismos patógenos que se pueden desarrollar dentro de los alimentos y que obviamente pueden causar algún tipo de enfermedad. La microbiología de los alimentos en ocasiones también la pueden llamar microbiología sanitaria. Tenemos también la microbiología industrial. La industrial es la que utiliza microorganismos y los incluye en procesos de importancia económica, social y ambiental. ¿Qué quiere decir? En este caso, no son los microorganismos que causan algún tipo de enfermedad,
o que se desarrollan en el alimento y causan una enfermedad. No. La microbiología industrial lo que hace es usar microorganismos que producen algún efecto benéfico para el ser humano en este caso. Tenemos en este caso la fermentación del vino, que lo habíamos mencionado en el caso de Louis Pasteur. Tenemos la fermentación de los quesos o de los yogures, en donde actúan microorganismos que son benéficos. Estos microorganismos de igual forma se aíslan, se producen en masa y se utilizan, incluso se venden. Por ejemplo, la levadura de pan es básicamente un microorganismo que provoca que el pan se infle. Entonces, vemos que en cosas tan cotidianas estamos viendo el uso de microorganismos. A esto se le llama microbiología industrial. Que quede claro, por favor, para que no la confundan la industrial con la de los alimentos. La microbiología veterinaria es la que se limita básicamente a estudiar bacterias patológicas causantes de enfermedades infecciosas, en este caso en animales. Es algo parecido a la microbiología médica, pero aplicada solamente en animales. Tenemos, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, que es uno de los que causa, por ejemplo, abscesos en las heridas de los animales. O podríamos hablar, por ejemplo, del Staphylococcus epidermidis, que es el causante de la mastitis, que también es común verla en nuestro medio, más que nada en ganadería de leche. Tenemos la microbiología del aire, que valga la aclaración, no es porque tenga una microbiota autóctona flotando en el medio, sino que el aire sirve como medio de dispersión de muchos microorganismos y por ello tiene una importancia económica y biológica. Entonces, hay personas o hay investigadores que se dedican a revisar este tipo de movimientos de los microorganismos. Quiere decir que el ambiente, el aire en el medio donde se encuentra, favorece a que muchos de estos microorganismos sobrevivan o permanezcan hasta encontrar un hospedero propicio. Por ejemplo, de los más comunes que tenemos son los microorganismos provocantes de enfermedades respiratorias, más que nada, donde podemos darnos cuenta que a través del aire se transmiten enfermedades como tuberculosis, como gripa, o incluso lo que estamos viviendo en estos momentos en el caso del COVID. Básicamente son esporas que pueden estar en el ambiente o son virus que son muy livianos y que a través del aire o del aire a presión pueden salir volando, por decirlo así, y contaminar a una persona o a un ser vivo que esté cerca de dicho ambiente. Tenemos, por otro lado, la microbiología del suelo. En este caso, sabemos que la microbiología del suelo se dio porque se encontró o se determinó que había tantos procesos que se daban en el suelo provocados por los microbios o iniciados en ocasiones por los microbios que decidieron empezar a investigar. Y fue así como se desarrolló este campo de la microbiología también. Aquí básicamente lo que se estudia es la población de estos microorganismos, qué tanto influyen en la transformación del suelo o de los nutrientes que están presentes o de los restos de plantas o animales incluso que pueden estar presentes en el suelo y asimismo en la nutrición de las plantas y en rendimiento de las cosechas. Obviamente todo esto va de la mano. En este caso podemos encontrar
bacterias nitrofijadoras, por ejemplo. Podemos encontrar el Azotobacter, podríamos encontrar las Pseudomonas, que no necesariamente son patógenas, de hecho son incluso benéficas. Entonces, vemos que muchos microorganismos presentes en el suelo de hecho nos van a ayudar a mejorar nuestra productividad agrícolamente. Tenemos la microbiología clínica, que está básicamente dentro de la medicina o de la microbiología médica. Pero en este caso, la microbiología clínica es la que se dedica específicamente a estudiar los microorganismos en todo su ámbito. ¿Qué quiere decir? Que ellos se dedican a estudiar un microorganismo en particular, cómo crece, cómo se desarrolla, cómo se propaga, cómo se la puede prevenir, qué tipo de tratamiento se puede hacer. Entonces, van de la mano, muy de la mano con la microbiología médica. Luego tenemos la microbiología agrícola, donde vemos un sinnúmero de actividades microbianas que pueden influir de manera positiva o negativa en la producción. Dentro de la microbiología agrícola encontramos ramas, por ejemplo, como la fitopatología y la microbiología del suelo, que es la que vimos hace un momento. Vale aclarar que en el tema agrícola tenemos también el tema de los transgénicos, que es básicamente el uso de las técnicas de microbiología en el desarrollo de este tipo de productos. Tenemos también la microbiología de los insectos, que se dedica no a estudiar los insectos como tal, esos son los entomólogos, sino a estudiar las enfermedades que son propagadas por los insectos, cómo se deben combatir, qué tipo de productos han sido eficaces en combatir a los insectos propagadores de dichas enfermedades, y actualmente se estudia mucho también qué consecuencias ecológicas puede tener ese tipo de manejo o de tratamiento. Tenemos, por ejemplo, la Aedes aegypti, que es el mosquito que más enfermedades, creo yo, se propaga. Tenemos enfermedades como el dengue, como la chikungunya, que son transmitidas por este mosquito. Y esta microbiología justamente es la que se ha encargado de determinar quién es el vector y cómo se lo puede controlar o cómo se lo puede prevenir. Por dar otro ejemplo, tendremos también la mosca tsetse, que esa no es común verla o no es de acá de nuestro medio, pero esta es la que provoca el llamado mal del sueño. Y tenemos, por ejemplo, el mal de Chagas, que también es producido por un insecto. Entonces, son enfermedades, de hecho todas son tropicales. No necesariamente se dan en nuestro país, excepto por las primeras que les mencionaba. Pero tenemos personas, nuevamente, que se dedican a investigar este tipo de enfermedades. Tenemos la microbiología de aguas y drenajes domésticos, que son los que se encargan, o las personas que se encargan de estudiar el agua doméstica, de dónde proviene, sea una fuente superficial o subterránea. Cuando se potabiliza, ¿qué medio se utiliza para potabilizarla? Puede ser un medio químico, pero también puede usarse microorganismos para potabilizarla. Además, se estudia también el agua que sale por los drenajes, el agua que se utiliza ya y que es descartada a través de las alcantarillas. Pero lo que se investiga es que básicamente estas aguas residuales no contaminen o no provoquen enfermedades a su paso. No maten seres vivos, no maten peces o animales acuáticos, o que no terminen contaminando algún tipo de acuífero que al final termina nuevamente sirviéndole a los seres humanos. Entonces, en este caso,
una de las cosas que más se analiza en los drenajes o en el agua de drenajes es que no tenga presencia de microorganismos como la Escherichia coli, por ejemplo, o como el vibrio, eh, que son las causantes de muchas enfermedades, y que a lo mejor pueda tener un poco más de algas, que suelen ser benéficas, que ayudan de hecho a descomponer parte de la materia orgánica que se va en estas aguas residuales. Entonces, con esto finalizamos, jóvenes, esta presentación, donde básicamente vemos la microbiología y los ámbitos en los cuales se desarrolla. Muchas gracias.